La Fundación Favaloro recibe donaciones de particulares y empresas que se destinan a la compra de equipamiento, así como también a la educación de la comunidad, mediante charlas informativas sobre medidas de prevención, gratuitas y abiertas al público. No te olvides del Dr. René Favaloro. Colabora con la Fundación Favaloro. Llama ahora al 4378-1200, 4378-1300 o 4378-1400. Si nos das una mano, nos das tu corazón. Fundación Favaloro, siempre con vos. Fundación Favaloro. Bueno, tercer bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, edición extra de los días viernes, y ya tenemos en línea, estamos en conferencia con el doctor Armando Valiente. ¿Cómo está, doctor? Bien, querida, bien, aquí estamos. Bueno. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. Bueno, ahí con te los presento. últimos acontecimientos. Ahí te presento también a la doctora María Alejandra Paisenburo, que Encantada. está en los estudios. Adelante, María Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Encantada. Bien, acá andamos, bien, en el último día de la semana. Hoy es el happy hour, como dicen. Hoy es el día que dicen happy hour cuando se termina de trabajar a la tarde, la hora feliz, ¿no? Porque Sí. ya El viernes es un lindo día. es un lindo día el viernes de tarde. Doctor, lo llamo, mire, por lo siguiente, porque yo sé que además que usted es un jurista, sabe mucho y siempre lo tenemos, un placer tenerlo de columnista además. Le quiero hacer una consulta, estuvimos charlando también con María Alejandra antes, pero me gustaría que nos ampliara. Dice, Fondos Buitre, la Argentina denunció a los Estados Unidos ante la Haya. Le doy mi opinión desde persona que no es del derecho, ¿no? Yo no estudié. Sí. Me parece que acá están haciendo una payasada, porque el Tribunal de la Haya atiende denunciar a los Estados Unidos por una cuestión con bonistas privados, me parece que no corresponde, no sé. Ahora quiero que usted me desasne. Bueno, le comento, el Tribunal de la Haya es un tribunal de estados, o sea, para solucionar controversias entre estados y no personas privadas, ¿sí? Por eso, el primer requerimiento es que la otra parte, la denunciada en este caso, acepte la jurisdicción. Si no la acepta, el tribunal no la puede imponer, ¿sí? Sí, eso porque es lo que... no es lo mismo que la jurisdicción nacional, que una demanda, la otra parte no puede resistir el impulso de la demanda, tiene que defenderse. Ajá. En este caso no, esto es importante entenderlo. La otra cuestión que se debate acá es una vieja cuestión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esto tuvo sus precedentes en las grandes discusiones que hubo entre la presidencia de Roosevelt y la Corte Suprema, y ahí sale el concepto del gobierno de los jueces. En un momento dado a Roosevelt lo empezaron a trabar una serie de resoluciones judiciales, y de ahí empieza a surgir la teoría moderna, ¿no es cierto?, de que así como hay una limitación del Poder Ejecutivo a avanzar sobre el Poder Judicial, hay también una limitación al Poder Judicial sobre las acciones del Poder Ejecutivo. Esto especialmente se da en el ámbito de las controversias o conflictos internacionales, ¿no es cierto? Ese sería el concepto. Hubo un caso de Estados Unidos que fue en el Congo, ¿sí?, donde fue limitada, o un intento de limitación del poder de Estados Unidos en un conflicto en el Congo. Eso por un lado, pero por el otro lado hubo una demanda de Nicaragua contra Estados Unidos, ¿no es cierto?, a raíz de la guerra contra revolucionario en Nicaragua, donde Nicaragua lo demanda a Estados Unidos por eso.
esa no tuvo acogida. Ajá. Sí, o sea, como siempre, y especialmente en el derecho internacional, las opiniones están muy divididas. Eso respecto a lo jurídico. Pues hay otro ítem, que es el tema diplomático. Normalmente cuando ocurren estas cuestiones, ¿no es cierto?, es de buen uso diplomático anticiparlo vía diplomática lo que se va a hacer al otro país. Así es. En este caso no lo hubo. Ajá. Otra cuestión de la vía diplomática es que nuestras relaciones con Estados Unidos están muy tensas. Acuérdense el tema de Seiza con ese material policial o militar, etcétera, etcétera, que intervino Timerman. Sí, de muy malos modos. Y en este momento el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Argentina tiene un retraso considerable en que se acepten sus cartas. O sea, cuando llega un nuevo embajador a un país cualquiera, de acuerdo a los tratados de Venecia, debe aceptar el presidente de ese país sus cartas credenciales. Exacto. Que es decir, que aceptan que sea el embajador o que cumpla las funciones diplomáticas entre ambos países. Está muy atrasado la aceptación de esas cartas, cosa que no es muy común entre países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, etcétera, etcétera, cuando mandan sus embajadores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la situación con Estados Unidos es conflictiva. Por otro lado, Obama quiso en un momento dado respaldar en cierta medida esta cuestión, ¿no es cierto? O sea, hubo algunas pequeñas posiciones públicas de Obama. Sin embargo, Obama no puede intervenir, como no puede intervenir tampoco en la Argentina, el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ¿no es cierto? No sé si les aclaré o les compliqué la cosa. No, está bien, está correcto. No, María Alejandra lo había estado conversando antes también, más o menos coincidentemente, ¿no? Sí, y bueno, Cristina habló ayer en Cadena Nacional. Condena nacional. Claro, y entonces hizo referencia a que el presidente norteamericano puede decirle a un juez que esté interfiriendo en las relaciones exteriores, ¿no? No, lo cual es una burrada total, me Totalmente. parece. No puede meterse a opinar lo que sobre el juez, por lo menos la Pero, perdón, entro a tallar un poquito. Sí. Recién Armando estaba diciendo que es tan malo el avance del poder judicial como el poder ejecutivo en otro de los poderes. Como nosotros tenemos un calco parecido a la Constitución norteamericana de la división de poderes, yo creo, y como lo hizo y lo vetó, como decía con el caso del Congo, porque es un avance por ahí del poder judicial sobre el poder ejecutivo de Estados Unidos. O sea, yo creo que tiene algún poder de veto, porque por el otro lado, esto sin defender políticamente o expresiones políticas y menos de acá de la Argentina, sino todo lo contrario, sino que lo que digo es que ha avanzado, digamos, un juez de una nación, digamos, que no tiene un nivel de relaciones diplomáticas tal como para incidir como está incidiendo en la soberanía de las naciones. Yo creo que ese es el problema. Por eso yo creo que puede intervenir si quiere Estados Unidos. No, lo que pasa es que como está tensa la relación, acá, digamos, hay otras cosas en juego. Claro. ¿No es cierto? Claro. Acá hay una cuestión que todos debemos tener en cuenta. El derecho interno de un país, ¿sí?, normalmente materialmente se cumple, o sea, se ejecutan sentencias, se hacen demandas, etcétera, etcétera. Claro. El derecho internacional
privado, derecho internacional privado, tiene muchas restricciones en la práctica, en llevarlo a la sentencia final. Y el derecho internacional público, que es el que estamos hablando en este momento, tiene grandes limitaciones desde el punto de vista de la estrategia y la geopolítica mundial. Por eso existen Fuerzas Armadas. O sea, si el derecho internacional público fuera como el derecho internacional privado, que se materializa siempre, no habría necesidad de Fuerzas Armadas. ¿Sí? Pero lo que pasa en la práctica es que el derecho internacional público, ¿no es cierto?, tiene muy relativa ejecución o transformarse en sentencias materiales. Y cuando se transforma es producto de acuerdos de las grandes potencias. ¿Sí? O sea, estamos en una situación de ese tipo. No quiere decir que vayamos a ir a hacer la guerra contra Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero sí es que estamos en el ámbito del derecho internacional público, cuya materialización, ¿no es cierto?, es producto de estrategias, intereses financieros, económicos, etcétera, etcétera, más que la letra de lo que diga el tratado. ¿Sí? Ejemplo concreto, tenemos un tratado de Madrid con Gran Bretaña de 1990, que Gran Bretaña no lo cumple, tanto en lo que es pesca, petróleo, jurisdicción de sus Fuerzas Armadas en el mar, etcétera. Así que la vigencia de este derecho internacional público es muy relativo. Por eso digo que es muy difícil que Estados Unidos acepte siquiera sentarse, porque la primera condición del Tribunal de la Haya es que la otra parte acepte, que es el caso de Bosnia con Uruguay. Fuimos a la Haya porque Uruguay aceptó discutir jurídicamente el tema. ¿Se dan cuenta? Acá todavía no se sabe si va a aceptar Estados Unidos. Hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta, que acá se está discutiendo en un mundo donde están apareciendo otras potencias, tales como China y el despertar de Rusia. Eso implica, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto?, que la invulnerable plaza financiera de Nueva York, ¿no es cierto?, empieza a ser discutida. Por ejemplo, hay países que tienen deudas externas que los pagos no lo quieren hacer más ya en la Plaza Nueva York. Están eligiendo la Plaza Londres o la Plaza Luxemburgo. Eso es muy malo para la Plaza Nueva York, la Plaza Financiera Nueva York me refiero, ¿sí? Sí. Entonces hay gente dentro de Estados Unidos que dicen, muchachos, paren la mano, que se está desprestigiando la Plaza Financiera Nueva York. Esto parado desde el punto de vista de argentino. Ahora, desde el plano del punto de la política externa, están tratando de hacer otro Braden-Perón. Y en cierta medida le está dando resultado porque el prestigio de Cristina, según las encuestas que estaba muy caído, ha levantado 5 puntos. Con lo cual, como siempre pasa en muchas partes, la política exterior y los intereses de argentinos en el exterior son consecuencia de una necesidad de política interna, ¿sí? O sea, estamos frente a esa situación. O sea, este gobierno se ha caracterizado, este periodo histórico, del enfrentamiento, la confrontación permanente. Acuérdense, primera confrontación con los militares. Un problema que estaba semi-resuelto, pacificado, se anularon las leyes de obediencia de FIA, punto final, 1.500 militares presos. Primera gran confrontación. Segunda confrontación, Corte Suprema. Fueron cambiado toda la Corte Suprema y ahora es una Corte Supremadista, por supuesto. Tercera confrontación con el campo. ¿Sí? Cuarta confrontación con el sindicalismo. Moyano, etcétera, etcétera. O sea, es un gobierno
Con que la se iglesia alimenta también. de confrontaciones permanentes. Con la iglesia, o sea, doctor. desde el punto de vista de la política interna, esta es una confrontación más, es de nuevo Braden o Perón. ¿Sí? Claro, Pero doctor. por eso digo que hay indicios y detalles que hay que tener en cuenta. Insisto, cuando se hace una acción en La Haya, es de práctica diplomática internacional avisar previamente al otro país. Acá no se hizo. Ajá. Lo cual demuestra que pesa más el interés del prestigio interno por esta confrontación que el interés verdadero de la patria, que también está en juego, ¿no es Claro, cierto? doctor, yo le decía que las encuestas... Hablé mucho. No, está bien, no, yo le interrumpo un segundito. Las encuestas, bueno, esa que usted se refiere, que subió 5 puntos, es la encuesta de SEO. Yo le voy a comentar que de 14 encuestadoras, 12 están, digamos, cooptadas por el gobierno. Hay solo 2 que no han emitido opinión hasta ahora respecto de lo que es la imagen positiva de la gestión de gobierno. Y esta SEOP, la noticia, la primera que la tiró, digamos así, a la luz pública es la agencia Telam. O sea, vamos a ir viendo que cómo son las encuestas, es decir, hasta por ahí nomás ha subido este prestigio. Digamos, tomémoslo con un poco de pinza, porque la editorial Perfil, a través de su diario, hizo una encuesta un poquito más rudimentaria, porque la hizo por internet y bueno, y resulta que solo un 18% de los encuestados, creo que llegaron a 5.000 personas que teclearon en la computadora la encuesta esa, solo un 18% se dice abiertamente kirchnerista. El 50% dice que no es kirchnerista, directamente es acérrimo, digamos, anti-K, como se dice, y quedó un 32% que es el que dice que es neutral o el no sabe, no contesta. O sea, digamos, no tengo opinión formada, no me puedo decir ni lo uno ni lo otro. Las encuestadoras en la Argentina, lo mismo que las fuentes de información pública, noticias, evidentemente, salvo excepciones, ustedes son una excepción, esconden noticias, cambian los índices, cambian, etcétera, etcétera, eso. De cualquier manera, esta política del enemigo permanente siempre tiene un límite. Claro. O sea, el límite es cuando las necesidades del hombre de a pie, ¿no es cierto?, no solucionan esa confrontación. Claro. Si usted me dijera que la confrontación permite bajar la inflación, aumentar el desempleo, exacto, disminuir la inseguridad, esa confrontación es positiva, pero el hombre vive, el hombre común, ¿no es cierto?, clase media, media baja, pobres, desocupados, viven el día a día, o sea, eso puede durar un tiempo relativamente corto hasta que las necesidades apremiantes del hombre común, ¿no es cierto?, se hagan presentes. Claro, cada vez más corto, porque el nivel de... Y el rasgo de descontento popular y no popular aumenta día a día, ¿no es cierto? O sea, esto podrá tener una duración en el tiempo relativamente poco, ¿no es cierto? O sea, por otra parte, estamos incentivando a que el juez de Griesa, ¿no es cierto?, aumente la presión, porque acá queda pagando el juez y ningún juez quiere quedar pagando, más este juez que tiene 80 y pico de años y que está próximo a irse de la justicia, por lo tanto no va a querer dejar una imagen de un tipo inepto o no independiente. Claro, no, hay que acordarse que el juez Griesa fue el que destapó el caso de la PDV, que el famoso caso de Macera, Lidio Gelli y toda esa organización masónica financiera, fue el juez que lo destapó. Claro. No solamente la destapó, sino condenó al cerebro de la organización, que o casualidad era un banquero norteamericano, Sidona, a 25 años de prisión, y todavía está preso. O sea, no es un juez que no conoce el tema,
como lo hacen ver que es un juez municipal. No, conoce el tema, nos gustará o no gustará, será independiente o no independiente, pero claro, no es un juez incapaz ni no falto de es. experiencia. Por otro lado, hace más de 50 años que es juez y no es un improvisado, no es nuevo en el oficio. Por eso le digo, y en este tema, porque el tema económico-financiero, no crean que hay muchos jueces que lo saben, que lo conocen profundamente. Este juez lo conoce. O sea, podrá no ser independiente, ¿no es cierto? Podrá estar enganchado con fondos buitre, no sé eso, ¿no es cierto? Eso No conozco el detalle, pero sí le digo que es un tipo capaz. O sea, estamos en una situación, digamos, complicada. No creo, a grandes rasgos, si no hacen macanas, que el país explote como el 2001, pero sí que va a continuar el deterioro social y económico y se va a acentuar y va a continuar las manifestaciones populares, ¿no es cierto?, y sindicales, por la situación socioeconómica. Esas dos cosas las vamos a vivir más allá de juez Griesa, no juez Griesa, más allá de la haya o no la haya. ¿No sí, es acá María Alejandra... Quiero hacer una preguntita. ¿Vamos a estar más aislados económicamente? No, acá hay otro tema muy importante. El mundo, a partir del crecimiento de China, ¿sí?, económica y militarmente, y el nuevo despertar de la Rusia, que había quedado totalmente destruida después de la caída de Berlín, ¿sí?, están impactando en el mundo. ¿Qué dos impactos están logrando? Obama hace 2 años dijo que la política estratégica de Estados Unidos, su centro de gravedad sería el Asia-Pacífico, Mar Amarillo, etcétera. Eso es el patio de atrás de la China. Entonces los chinos contestaron: vos te metés en mi patio de atrás, yo me voy a meter en el patio de atrás tuyo, que es América Latina. Claro. Por eso la tenemos a China acá, ¿no es cierto?, haciendo cosas económicas comerciales. Pero el pacto con los chinos parece ser que, según expresión de propia Cristina, es estratégico integral. Un ejemplo de ello es la gran antena satelital para sobre información y espionaje de satélites, que está instalada en Neuquén en estos momentos, operada exclusivamente por chinos. Ajá. Esa antena es la primera que sale fuera de China con esa tecnología y con esas intenciones militares del espacio exterior. Eso indica que hay un grado de compromiso con la Argentina para instalar una alta tecnología, la primera que sale de China, Sí. y se instala en Neuquén. Ese es un tema. El otro tema de fondo es el intercambio o swap con la Plaza de Londres, ¿no es cierto? Ese es un tema de orden financiero muy importante. O sea, pero también recuerdo una cuestión: hay 200.000 chinos viviendo en la Argentina. China se apoderó del Tíbet en 1950, inundando el Tíbet de población china. Detrás de la población china vino el ejército chino y el Tíbet actualmente forma parte de China. Algo similar a lo que hizo Putin en Ucrania, ¿no es cierto? Que con la población rusa se quedó con Crimea. O sea, ojo, que el mundo moderno ya no utiliza las armas militares en primera línea, sino la población que de víctima de la guerra pasó a ser un instrumento de la guerra y de la conquista. Eso por un lado. Así que, por otro lado, yo recuerdo que tuvimos a los españoles, ¿sí? Nos los sacamos de encima. Tuvimos a los ingleses y nos sacamos parcialmente de encima. Acuérdense, las invasiones inglesas, etcétera, etcétera.
pero cuando entran los chinos y los rusos, usted no se los saca de encima. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no es cierto? ¿Son armas de doble filo? Sobre todo con clase dirigente que realmente no tenemos ni un Perón, ni un Frondizi, ni un General Belgrano, ni un Pueyrredón, o sea, y si quieren ni un Sarmiento ni un Rosas. Tenemos una clase dirigente que realmente tenemos embajadores políticos que no hablan el idioma del país. Es cierto. ¿No es cierto? O sea, hay no estamos corriendo con los mejores conductores en este momento, ¿no es cierto? Así es. Bueno, doctor. Sí, no sé, Horacio, que si tenías algo No, para decir. no, estaba escuchando atentamente, como siempre, todo esto es cierto. Y acordate que el martes pasado nosotros hablamos yo particularmente, el editorial de los 50.000 barcos pesqueros chinos que están en el mar meridional, limítrofe tanto con Vietnam como con Filipinas, y que lo habían dotado de elementos sensores satelitales, cumpliendo una función pesquera porque producen, ¿no es cierto?, sacan su riqueza, y a su vez de vigilancia. Es una flota, 50.000 buques que están, digamos, monitoreando permanentemente todo el amplio mar. Y yo decía, la diferencia, ya que en la Argentina estamos con este modelo, como bien decía, 200.000 chinos, más todo lo que involucra el negocio, el manejo de Sierra Grande por los chinos, el manejo de áreas de 2 represas en el sur, el manejo, y nosotros tendríamos que tener nuestra defensa del Atlántico Sur. Yo no digo por ahí 50.000 buques pesqueros, pero una gran cantidad apreciable. Una buena y esa flota. es la diferencia de cómo ellos defienden su soberanía, ¿no es cierto? Y su comercio, que es parte de la soberanía, también depende de su comercio, y la Argentina no. Esto es lo que justamente avala Armando. El martes pasado hablé del tema ese, y fíjate cómo concuerda, ¿no es cierto?, lo que estamos en falta, por esa falta de dirigentes estadistas, porque vos los que nombraste, con sus errores, o no, o los tuvieron todos, pero en general es estadista, y miraba mucho más allá que ver y rascarse para adentro, como a través de su expresión, ya ni del partido político que lo representa o quieren representar, sino de expresiones ideológicas dentro de un partido como el Partido Justicialista. Es decir, todavía más grave. O sea, ¿qué visión o qué cosmovisión pueden tener del mundo, ¿sí?, y del manejo estadístico? No tienen ninguno. Son improvisados y están en el día a día. Y actúan, y vos lo sabés muy bien, y ustedes también ahí en los estudios, cómo lo hacen permanentemente. Eso va a ir solucionando el día al día, y eso a la corta o a la larga no es previsional, no tiene previsión de nada, y no tiene lo que se llama una política o una geopolítica a futuro. Yo creo que esto es lo que tenemos que recalcar si realmente queremos tener hoy o mañana, ¿no es cierto?, una nación mínimamente soberana, independiente. No, inclusive, discúlpame que te interrumpa. No, adelante, Armando. En el 2000 estamos entrando en un área donde hay 2 grandes áreas en el mundo que están compitiendo. En este momento hay 10 guerras localizadas en el mundo, 10 guerras convencionales de corta duración localizadas en el mundo. No voy a anunciarlas porque sería largo explicar cada una de ellas, pero están tirándose tiros en este momento, están muriendo gente, hay ejércitos de ambos bandos comprometidos, ¿no es cierto? Muy bien. América Latina tiene petróleo, minerales, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y comida. Sí, comida, etcétera, etcétera. Alimentos. Sí. En
este momento tiene mares ricos en todo tipo de petróleo a pescado, ¿sí? Las grandes potencias que han pegado un salto muy importante desde lo económico, diplomático, militar, etcétera, etcétera, están confrontando entre sí. Claro. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? La confrontación, si ustedes ven en un mapita de esos 10 lugares, no es en Europa, no es en América del Norte, es en África, Medio Oriente y América Latina. Las guerras en este momento están localizadas en Medio Oriente y en África. Yo creo que podemos entrar en un conflicto en América del Sur, que nos fabriquen una guerra en América del Sur en cualquier momento. Bueno, Horacio siempre dice que puede darse en el Atlántico Sur. La vieja norma que dice la riqueza, lo mismo que una familia, la familia se alimenta de lo que trae el padre y la madre a la casa, pero salen fuera de la casa. Los países también viven, tienen un nivel de vida por lo que salen a conseguir fuera de la casa. Tierras, recursos naturales, comercio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es que no hay un derecho público que se cumpla, porque lo que se cumple es la fuerza, o sea, la fuerza financiera, comercial, económica, respaldado por la fuerza militar. En este momento nosotros tenemos una riqueza en la provincia de Neuquén petrolera, ¿no es cierto?, con la famosa Vaca Muerta, en una zona donde limítrofe, ¿sí? Tenemos una riqueza marítima en la zona económica exclusiva, en una zona limítrofe, ¿sí? Y yo recuerdo, porque a los chicos en la cátedra le estoy haciendo estudiar una guerra no conocida, mejor dicho, el público no la conoce, y que fue la guerra chaco-paraguaya, ¿sí? ¿Qué fue esa guerra? Estaba la Standard Oil del lado boliviano y la Dutch Shell del lado paraguayo, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasó? Se empezaron el conflicto que terminó en una guerra, ¿sí? ¿Qué quiso hacer Estados Unidos? Una guerra de la Triple Alianza nuevamente. Claro. Y como teníamos buenos estadistas, ¿qué pasó? Le dijeron, no, nosotros no vamos a entrar a favor de uno u otro en esta guerra, no queremos esta guerra de Triple Alianza. Lo que vamos a hacer es dirigir la guerra y tratar de pacificar. ¿Qué había? Arriba había tipos, ¿no es cierto?, como Saavedra Lama, ministro de Relaciones Exteriores, que a raíz de esto ganó el Premio Nobel de la Paz, y había una clase dirigente de nivel, tal vez la última que tuvimos, pero detrás de eso estaba el ejército de Richeri, instruido y preparado, y la séptima armada del mundo, crucero Bron, Rivadavia, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos nos quiso manejar ese conflicto. Y nosotros dijimos no. Claro. Al final Estados Unidos se retiró y nos avaló, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque teníamos las tres condiciones: fuerzas armadas modernas, equipadas, instruidas, cuerpo diplomático de nivel y clase dirigente de nivel. Resultado de esa guerra es que fuimos durante 10 años los patrones, las locomotoras de América del Sur. De ahí viene nuestro prestigio, ¿no es cierto? Claro. Durante los próximos 10 años tuvimos grandes avances, tanto con Bolivia y Paraguay, comerciales, ¿sí? De todo tipo. Y viene de aquella época que nosotros montamos la Escuela de Guerra Boliviana, la Escuela de Guerra Paraguaya, los profesores eran nuestros, el cuerpo diplomático se lo armamos nosotros, etcétera, 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 ¿sí? Tuvimos, venía petróleo de Bolivia, etcétera, etcétera. Fue un éxito comercial, diplomático y político y de prestigio muy grande. Entonces, ahora no estamos en las mismas condiciones que en esa época.
O sea, lo esencial, lo estratégico del próximo gobierno es llegar a tener un nivel diplomático y político y militar de forma tal de estar en condiciones de que cuando nos quieran fabricar un conflicto, decir, no señores, el conflicto nosotros no participamos, lo dirigimos. ¿Qué es el rol que está cumpliendo quién en este momento? Brasil. Brasil acaba de casi terminar su segunda escuadra de mar. Tiene una, nosotros no tenemos ninguna, ellos tienen una, ahora van por la segunda. ¿Sabe dónde la van a instalar? No. En el norte de Brasil, en el Mar Caribe. Atlántico Norte, sí. O sea, señores, pero por favor. ¿Por qué la van a instalar yo creo que está bien todo el tema de la inflación, etcétera, etcétera, pero empecemos a pensar, como vos decís, Horacio, más allá de los próximos 6 meses. Claro. La clase dirigente se tiene que despertar. Acá el mundo ha cambiado, hay casi una guerra fría nuevamente. Claro, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿De nuevo los peones? ¿O vamos a hacer como esa dirigencia de Saavedra Lamas que dirigía el conflicto de otros? ¿No es cierto? Bueno, bueno, espero no haberlos aburrido mucho. No, al contrario, estamos con los ojos como el 2 de oro, Alejandra y yo. Estamos aprendiendo. Estamos con los ojos como el 2 de oro. Y yo le digo, le dije, este hombre sabe un toco, así como dicen los chicos. Y bueno, siempre es un gusto escucharlo y tengo una sana envidia por sus alumnos, doctor, porque digo yo, qué placer debe ser escuchar una clase. Bueno. Armando, como dicen los docentes, extracurricular. tenemos que lo importante, vuelvo a repetirle, lo importante los cursos, ¿te acuerdas? Sí. Eso hay que ponerlo en marcha, sí. Lo importante es un medio de comunicación como el de ustedes, ¿no es cierto?, que da cuenta, no selecciona las noticias, ¿sí?, sino que cuenta la verdad, porque ahí, les digo yo sinceramente que tengo que leer los diarios todos los días, la mitad están tirando en los diarios, tanto de un lado como del otro, le digo a ambos lados, Sí. Oficialismo, oposición, están tirando las noticias que ellos quieren, ¿no es cierto? Eliminan hasta noticias, por eso el valor de ustedes es muy grande, porque el que quiera poner la oreja sobre lo que verdaderamente está pasando tiene que escucharlos a ustedes. Sí, bueno. Armando, 2 cosas. Yo le llamo lo que vos dijiste noticia chicle. ¿Viste el chicle? Te lo dan masticado. O sea, la información te la dan masticada, aderezada al gusto y placer de, como vos bien dijiste, de un lado y del otro. ¿No es cierto? Es importantísimo. Y el otro tema es que justamente ese es el objetivo que nos impusimos, de que sea la voz de los que no tienen voz, que entremos a profundizar los temas como corresponde, buscando la verdad, que es la realidad en definitiva también, ¿no es cierto? Así que, bueno, vos sos parte de años, así que ya, ¿qué vamos a decir de todo esto? Nunca fuimos convocados a ningún tipo de gobierno de los últimos años, así que, pero hemos enseñado. Creo que, y mucho, por eso vamos a ver si podemos reinaugurarlo. Después en el próximo programa les voy a contar, si ustedes quieren, cuál es el perfil. Viste que hablamos de la clase dirigente de que está en un nivel bajo. ¿Cuál es el próximo perfil de la clase dirigente que está tomando desde el macrismo hasta la izquierda? Bueno. ¿Cómo es el dirigente? ¿Cómo es el dirigente que están tratando de promocionar? Lo dejamos para la próxima, ¿sabes por qué? La próxima. Les digo que va a ser bastante divertido porque vamos a poder hablar hasta de las pinchas. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque aparte de la infección, quiero pasar un fin de semana tranquilo,
Sí, bueno. Doctor, se nos va a ir terminando el tiempo, así que Bueno. una reflexión Bueno. final y nos vamos despidiendo. Bueno. Un beso y un abrazo a todos. Igualmente Chao. para usted. Hasta Muy luego. amable. Gracias, Armando, como siempre. Bueno, nosotros Bueno. tenemos, la verdad que con María Alejandra estamos pasando papelito como en el colegio y le puse, este hombre sabe un toco, me impresiona, le puse yo. Y Realmente, muy didáctico y se aprende muchísimo escuchándolo. sí, realmente son estos maestros que, es decir, además de que ya pendan canas, tienen toda una vasta trayectoria. Sí. El doctor Valiente, bueno, por ahí no sé si lo sabés, también es militar retirado. Es teniente No coronel sabía. retirado, sí, además de abogado, y la verdad que nosotros escuchamos y digo, ¡oh! Sí. Y una vez me dejaron en Facebook una señora de Santa Fe me dice, qué maravilla ese hombre, y ojalá que lo podamos tener siempre. A veces llamamos y o está de vacaciones o está trabajando, está haciendo otras cosas, ¿no? Así que la verdad que tener al doctor Valiente es un placer, realmente una maravilla. Horacio, Bueno, no sé cuánto nos queda para terminar ya. sí, no, tenemos otro bloque, no sé, o hacemos más corto el programa hoy y tenemos dos opciones. No sé, yo si no queda otra cosa, ya no sé si María Alejandra tenés algo también por ahí No, yo ya más o menos lo que había que decir lo he dicho, así Claro, vamos a chusmear, tenemos 3 minutos, no sé cómo es este tema, que voy a sacarlo, no sé si hago bien en hacerlo, porque por ahí, qué sé yo, hay gente que dice, no hay que tocar esto. El tema de este nieto recuperado de Carlotto, de Estela Carlotto. sí, es un tema, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Muy delicado. exactamente. Acá hay todo montado también, ¿no es cierto? Sí. Expectativas y no expectativas, hay montado también situaciones políticas a caballo. Sí. Y hay algo que sí me llamó la atención, es lo de la jueza Servini Escubría. Ajá. ¿No es cierto? Que me llamó la atención porque la están cuestionando, porque dice que no cumplió el protocolo cuando anunció, aparte dio el nombre de este muchacho, etcétera. Y yo lo que me parece que ahí hay otra cosa. La señora jueza Servini Cubría es una mujer muy avesada, Sí, también sí. muchos años de juez. Muchos años. No, y no es por, digamos, hablando mal, calentar silla, llegó a donde llegó. Exacto. Aparte estuvo con varios gobiernos, sí. No es el primero, y creo que no va a ser el último tampoco. No tiene pinta de jubilarse entonces todavía. hay muchas cosas que yo la quiero enfocar desde ese punto de vista, que me parece que no tiene claro ella tampoco cómo se manejó, por eso dio un indicio, por eso le tiraron todos los caballos encima también, ¿no es cierto? Sí. En la cual, bueno, eso habría que analizarlo. Yo lo único que puedo concluir con esto por ahora es que realmente se haga justicia también y que se ponga en el fiel, en el brazo ese de la balanza de la justicia, ¿no es cierto? Lo que pasó también con situaciones del otro lado. Es lo único que yo pido. Exacto, lo que todos hemos dicho. Y lo dice alguien que no, a mí no me pueden dilgar nada, ni nadie, nada. Exacto. Esto lo aclaro. Sí. Pero sí viví y muy de cerca toda esa época. Y hubo aberraciones, hubo crímenes, hubo secuestro, se mataron criaturas inocentes. Sí. Es decir, bueno, todo eso para, si queremos hoy o mañana tener la verdad de la historia, y va a pasar tarde o temprano, les guste o no les guste, los gobiernos, yo siempre digo, son circunstanciales, pasan, pero los hechos históricos
pueden pasar 10, 20, 100 años como han pasado y van a tomar a la luz y van a producir efectos no deseados a veces, como si fueran que ahora, digamos, un próximo gobierno diga, bueno, busquemos la paz, la concordia, la pacificación, pero también esto no fue tan así. Sí, se nos corta, Horacio. Se corta, bueno, así que nos vamos despidiendo. Entonces, bueno, un abrazo. Un abrazo y nos estamos viendo ya para el martes. Si Dios quiere, a ver esa patita cómo anda. Bueno. Ojalá que podamos recuperar. Sí, a ver si viene el padre José Antonio también. Exacto. Me gustaría darle un abrazo personal. No, yo te tengo al tanto de la conversación porque lo tengo que llamar por teléfono. Bueno, un abrazo y nos vamos a toda la audiencia. Gracias por habernos acompañado. Exacto. Y buen fin de semana. Y feliz día a la Fuerza Aérea, a los camaradas. Feliz día a la gloriosa Fuerza Aérea Argentina y nos estamos nos estamos escuchando el día martes 12 de agosto, día de la Reconquista de Buenos Aires, que tenemos para compartir material también. Ahí vamos a hablar mucho de la Reconquista, ejemplo de lo que fue la recuperación de nuestra soberanía lesionada, ¿no? Hasta la próxima.